Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo vivo en un lugar bastante seguro, pero siempre con mi prima. Ella vive muy cerca de mi casa. Acostumbramos a ir a algunas colonias cercanas a pasear. Simplemente nos vamos caminando y agarramos rumbo para conocer nuevos lugares. Y vamos platicando y platicando. El punto es que una vez estábamos en una de esas colonias y nos dirigimos a un parque que había cerca. Nos dimos vuelta a la manzana muy despacio platicando y cuando íbamos de regreso vimos que habían dos caminos. Uno era por el que habíamos llegado y el otro llevaba por detrás de la parte del parque, pero ambos te llegaban al mismo punto al final. No nos decidíamos por cuál ir, así es que decidimos que cada una se iría por el que quería y nos juntaríamos en ese punto medio donde se unía. Yo me fui por donde vinimos y ella decidió irse por el otro camino. Empecé a caminar, pero al poco ratito sentí que me iban siguiendo. Volteé y me di cuenta que era un señor, pero su comportamiento era extraño. A ese señor ya lo habíamos visto un rato antes. Así es que me asusté, pero seguí caminando disimuladamente para no demostrarle que me había asustado. Pero sí aceleré el paso. En eso vi que se venía acercando una señora con su hija que también iban paseando. Y se acercaron a mí para preguntarme algo. Así es que volteé a ver y el señor, cuando vio que yo me acerqué a ellas, se fue. Yo le comenté a la señora lo que había sospechado de ese señor, que se veía raro, y hasta les dije que también ellas tuvieran cuidado. Y ellas decidieron acompañarme hasta el punto del parque donde me iba a reunir con mi prima. Pasaron unos minutos, pero mi prima no llegaba. La llamé, pero tampoco contestaba. La señora se tenía que ir con su hija, así es que me dejaron ahí. Después de un poquito rato, mi prima me llamó y me dijo que ya venía hacia el parque. Cuando llegó, noté que ella también estaba asustada y salimos corriendo de ahí. Me había contado que cuando ella iba caminando, un señor se le había acercado. Lo describió y era el mismo señor que se me había acercado a mí. Dice que se asustó tanto que se fue corriendo hacia una señora que venía entrando a su casa. Mi prima le dijo a la señora lo que le estaba pasando y la señora la dejó entrar y le dio un vaso con agua. Después se asomaron y vieron que el señor ya se había ido y la señora decidió acompañarla hasta el parque donde se reunió conmigo. Eso nos quedó muy marcado. Nos llevamos un susto enorme. Ese señor era un acosador, estamos seguras. Y desde ese día no hemos vuelto nunca por esos rumbos. Yo acostumbro a hacer ejercicio. Me levanto temprano para poder ir al gimnasio. Es muy raro que yo utilice transportes urbanos o incluso que me vaya caminando. Tengo un pequeño carro y procuro siempre andar en él, para mayor seguridad mío. Había dejado mi coche en servicio. Supuestamente habían acordado que me lo iban a entregar el mismo día, pero no fue así. Así es que al día siguiente me fui al gimnasio temprano, pero por alguna razón decidí no tomar un taxi. Me quise ir caminando para aprovechar a hacer ejercicio también. Es rarísimo que yo haga esto. Es muy raro que yo ande sola caminando en las calles porque vivo en una ciudad bastante grande y sé los riesgos que son. Pero ese día decidí hacerlo.
Empecé a caminar hacia el gimnasio que quedaba aproximadamente unas 8 cuadras de mi casa. Y para llegar al gimnasio tenía que pasar una parte del centro de la ciudad. Pero no quise atravesar esa parte, así es que tomé un atajo para llegar más rápido. Y era por una calle muy estrecha de la colonia. Cuando empecé a caminar por ahí, me di cuenta de inmediato que estaba totalmente sola la calle. Seguí caminando, pero con esa inquietud como cuando estás incómoda por alguna razón, como que no te sientes a gusto haciendo en ese momento algo. Seguí caminando, pero de la nada apareció un chico atrás de mí. No supe en qué momento llegó, ni de dónde salió, o si ya venía siguiéndome desde un rato antes. Empecé a acelerar el paso, pero él se me emparejó. Me dio tanto miedo, sentí como si algo pesado se me fuera a los pies. Yo sentí que me iban a asaltar, pero para mi fortuna se siguió de largo, o eso creía yo. Respiré profundo y dije, qué susto. Así es que aminoré el paso y seguí caminando. Pensé en regresarme, pero decidí seguir. Y desgraciadamente, dando la vuelta a la esquina, ahí estaba él, esperándome. Yo me pasé a la acera de enfrente, pero él también hizo eso. Me dio tanto miedo, lo sentía muy cerca de mí. Así es que decidí empezar a correr y regresarme por la misma ruta para ir por la parte del centro. Por suerte, no me siguió. Cuando volteé, él ya no venía. Yo no sé qué intenciones habría tenido, pero lo que sí sé es que nunca más me voy a volver a arriesgar. Esto que les voy a contar es la cita más aterradora que he vivido jamás en mi vida. Yo iba a un gimnasio. Me gustaba ir 3 veces por semana. Y había un chico que desde el día en que me inscribí me gustaba mucho. Él entrenaba personas ahí, pero además de entrenar personas, él también hacía ejercicio, por lo que estaba más tiempo en el gimnasio. Me acuerdo que me gustaba muchísimo. Tenía unos ojos preciosos y una sonrisa encantadora. Un día de la nada se me acercó y me dijo que si quería salir con él, que yo le agradaba mucho. Imagínense, a mí me emocionó tanto. Por supuesto que le dije que sí. Y acordamos que al día siguiente él pasaría por mí, no a mi casa, porque no pensaba darle mi dirección tan rápido, pero íbamos a acordar un punto medio, que era una pequeña placita que está cerca de mi casa. Así fue, le comenté esto a una prima. Me dijo que si no quería que ella me acompañara, pero le dije que no. La verdad, yo no quería que arruinara la primera cita con ese chico que me gustaba tanto. Entonces llegó el día, estuve esperando a que llegara, pero cuando llegó con otros 2 amigos. Eso la verdad no me agradó nada. Se me hizo muy incómodo y de muy mal gusto de su parte. Aún así decidí subirme a su vehículo. Entonces fuimos a cenar. Después de que cenamos, uno de los amigos se le acercó y le dijo algo en secreto. Eso también se me hizo muy desagradable y muy maleducado. Después de eso me dijo que me invitaba a su casa. Él vivía con esos 2 amigos, según eso me había platicado en la cena. Y me invitaba a su casa para pasar un rato ahí y escuchar música. Y que además tenía que pasar a su casa porque tenía que recoger unas bocinas que le iba a prestar a otro amigo. Yo estaba indecisa, pero
siento que me puse nerviosa y a lo mejor lo notaron, porque inmediatamente después me dijo que si no podía no me preocupara, que él me podía ir a dejar a la placita donde me había recogido. Me avergoncé, porque me sentí que era como me había portado muy infantil. Así es que le dije que no había problema, que yo lo acompañaba y después lo acompañaba a dejar las bocinas y de ahí me pasara a dejar. Llegamos a un pequeño departamento donde vivía él con sus amigos. Eso me había dicho él. Pero fue muy extraño. Cuando entramos al departamento, no tenía muebles. No tenía muebles. Nada. No sé si se acababan de cambiar. No sé. Pero eso me dio una mala espina. Después me quedé ahí en una pequeña barrita que había en la cocina, esperando porque él me dijo que iba a ir a su habitación. Y se fue con sus otros 2 amigos. Al poco ratito salió y me dijo que si quería pasar a la habitación, que me quería mostrar algo, unos peluches que tenía que a lo mejor me iban a buscar. ¿Unos peluches? Yo dije, qué absurdo. Qué cosa tan extraña que me diga que si quiero pasar a ver unos peluches que a lo mejor me van a gustar. Y me dio una sensación muy rara y empecé a sentir un hormigueo en la panza como de miedo. Le dije que no, gracias, que la verdad ahí lo esperaba mejor en la barrita. Pero me volvió a insistir y los amigos estaban adentro de la habitación. Ahí me di cuenta que había cometido un grave error al entrar al departamento. Así es que le dije que si me prestaba su baño. Pasé al baño que estaba a un lado de la cocina y de inmediato le mandé mensaje a mi hermana y le mandé mi ubicación y le dije que por favor llegara por mí. No sé cuánto tiempo estuve en el baño. Él tampoco nunca se puso a tocarme el baño para que saliera. Yo hacía ruidos en el baño para que creyeran que estaba ocupada. Y al poquito rato escuché el claxon de mi hermana que estaba tocando afuera del edificio de departamentos. Y de inmediato salí. Y ni siquiera le dirigí la palabra. Él estaba en la puerta de su habitación. Me imagino que esperando a que yo saliera del baño. Pero salí del baño y me dirigí a la entrada y me salí corriendo. Bajé rapidísimo las escaleras y en cuanto me subí al carro con mi hermana empecé a llorar. Le platiqué todo lo que había pasado. Obviamente mi hermana me regañó que por qué me andaba subiendo a carros de extraños y aún más metiéndome a casas de extraños. Estaba yo aterrada. Pasaron los días y mi hermana se dedicó a investigar y me dijo que en ese departamento ya no había nadie. Lo habían dejado. Y la señora, una conserje, me comentó que había llegado la policía a hacer un cateo en ese lugar, en ese departamento donde yo había entrado, porque hacían brujería ahí.